Buenas tardes, bienvenidos quienes estén conectados, quienes estén viendo esta transmisión en directo. Soy José Díaz de la Cruz, soy psicólogo sanitario y llevo emitiendo toda esta semana como manera de hacer pues un acompañamiento psicoterapéutico a quienes quieran sumarse de una manera pues con la intención de, pues, de dar recursos, facilitar recursos a quienes estén un poco necesitados de ellos. Recuerdo que este es un momento en el que la salud mental es muy importante y que no podemos separar la salud mental de la física en estos momentos traumáticos que estamos viviendo. Por ello, recordar que también hay psicólogos, psiquiatras que se han puesto también a disposición desde sus ayuntamientos, colegios profesionales, para también dar apoyo a sanitarios, a las personas que lo necesiten. Bien, me gusta comenzar la sesión poniendo la atención en el cuerpo, poniendo atención en la respiración, en aflojarse un poco. Ayer hablaba de crisis y una propuesta de posible trabajo que implicara cierto aprendizaje dentro de esta crisis global que estamos viviendo. La crisis es inevitable, el aprendizaje yo creo que también. Y hoy me gustaría hablar de lo emocional, de cierta transmutación de emociones que estamos viviendo de manera muy intensa estos días. Cuando digo esa palabra, transmutación de emociones, si eso es posible, hay un componente primero real y es el emocional, y es la sobreexposición a noticias de última hora y al hecho de estar tanto tiempo metidos en casa, que hacen que emociones como la tristeza, el miedo y la ira estén muy presentes en nosotros en estos días. Las emociones realmente, aunque es habitual catalogarlas de positivas o negativas, yo creo que todas las emociones, y no porque lo diga yo, todas las emociones tienen una finalidad, tienen una utilidad. La finalidad del miedo como emoción básica es preservar la vida ante un riesgo o un peligro. La finalidad de la tristeza es conectar con la pérdida, conectar incluso a nivel colectivo con las personas que también atraviesen esto. Podría ser el darle sentido a aquello que nos ha ocasionado la tristeza y darle un valor, porque si no nos hiciera sentirnos tristes, aquello que no tenemos, aquello que perdemos, quizás nos costaría darle el valor que tiene. Y la prueba es que hoy en día mucha gente se siente triste por no poder salir, y antes que salía mucha gente no le daba ningún valor a aquello. Y luego la ira, que es una emoción que está ligada, es una emoción animal como todas las demás, que está muy ligada a cierta sensación de injusticia o de cuando invaden tu parcelita, cuando sientes que se mete contigo, que sucede algo que te trastoca, que piensas que no hay derecho a esto, ¿no? Y este es un momento de mucha sensación de injusticia
y además se fomenta porque se tiende a polarizar la opinión también desde las noticias que recibimos, según sean de un signo más de derecha, otro signo más de izquierda, otro signo... Y al fin y al cabo estamos sobreexpuestos a estresores emocionales. Y esto es importante, aunque no lo parezca, porque si bien la emoción que podemos experimentar, como decía, tiene una utilidad, es adaptativa, cuando nos estancamos, esa emoción se convierte en un estado continuo, en un estado emocional del que no podemos salir y estamos moliendo la batata pensando y sintiendo en la misma dirección, puede pasar que enfermemos. Y de esto he hablado otros días, comentando cómo existen trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo, aunque parece que suene como algo antiguo, ¿no? Trastornos del humor, según la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y son trastornos afectivos. No es para tomárselo a menos, porque el nivel de estrés que vivimos ahora es muy grande y durante este tiempo pues resulta que aunque pensemos que nuestras opiniones son muy nuestras, alguien se mete y nos contamina continuamente, y ese alguien muchas veces somos nosotros mismos, que somos quienes estamos enganchados al móvil, a los WhatsApps, a las noticias de última hora, incluso a bulos que malintencionadamente circulan por ahí y que además nos polarizan y nos enfrentan a veces con amigos o familiares. Cuando no sabemos si después de que pase esto seguiremos teniendo a ese amigo o a ese familiar vivo o lo estaremos nosotros. Recuerdo que esta situación tan jodida que estamos viviendo se ha cobrado muchos muertos, que no todos son personas con problemas respiratorios o mayores, lo cual ya es una gran tragedia, y lo digo porque son nuestros mayores también y personas queridas, sino también por gente que podemos ser tú o yo. Hay gente de plena forma que se ha ido y que a lo mejor en su rango de edad forma parte del 0,14% de probabilidades que le tocaba. Es decir, a casi todos en la 11 nos ha tocado, aunque sea en el cupón de la 11 o en la lotería, nos ha tocado lo que jugamos. Te podría tocar, aunque parezca difícil, ¿no? Aunque fuera por tu grupo de edad y condiciones, o podrías simplemente enfermar y por la sobrecarga sanitaria que hay ahora mismo no te pudieran atender adecuadamente y sufrirías más o podrías no contarlo. Así que animar, darle muchas gracias a quienes están ahí dando el callo en los hospitales y a la gente que está en casa cumpliendo la cuarentena. No me canso de repetirlo. Bien, y volviendo al tema emocional, a este otro contagio que es el emocional, que estamos hechos para sintonizar emocionalmente con el otro, incluso a través de una pantalla de móvil. Es decir, tenemos unas neuronas especializadas en nuestro cerebro que son las neuronas espejo, que según el tono de la voz de la otra persona, según la cara que tiene, según cómo se mueve, lo percibimos como una amenaza o como un aliado o como una oportunidad amorosa o se transmite la alegría. O bostezamos y yo bostezo. Y dice, ¿por qué bostezo? Coño, por la neurona de espejo. Entonces,
si alguien está de mal rollo contigo, tú sientes el mal rollo. Si alguien tiene miedo, tú vas a empezar a sentir una pelotita aquí en el estómago, donde tenemos millones de neuronas en nuestro sistema digestivo, que sería nuestro segundo cerebro. O empezaríamos a sentir una presión en el pecho. Así que si esto sucede en todos los animales que tienen neuronas espejo, nosotros, nos guste o no nos guste, somos animales, también los tenemos y gracias a las neuronas espejo hemos sobrevivido como especie. Ahora tenemos que tener inteligencia emocional también y no convertir un estado de precaución y cierto miedo por un estado de pánico que en el momento actual no debería uno dejarse llevar por él, al menos con la información que tenemos. Así que se los digo, si no tuviéramos esas neuronitas de espejo no nos emocionaríamos no nos hubiéramos emocionado cuando vimos Titanic. Es decir, que también podía haber dejado la tablita para los dos y salvar a los dos. Eso puede ser tristeza o joder, ¿no? Pero fíjense que lo que estamos viendo son píxeles. Y la película la estamos viviendo nosotros dentro. De hecho, yo les estoy hablando, realmente estoy mirando al ordenador y al móvil y de vez en cuando a la pared que tengo enfrente. Yo a ustedes no lo veo y ustedes tampoco me están viendo. Están viendo esta imagen y algo les transmite. Les puede transmitir cierta calma porque me lo han dicho, cierta desesperación porque dicen que hablo lento, o mala leche porque no estén de acuerdo conmigo. Pero eso no se los provoco yo, sino ustedes que están viendo esto. Y nadie tampoco les obliga a estar mirando noticias antes de acostarse. Yo sinceramente les digo, no lo hagan. No lo hagan. Hay una historia bonita con esto del sueño, que tiene que ver con los ciclos para los que estamos programados como animalitos que somos. Y ese ciclo es el ciclo circadiano al que nosotros estamos expuestos y que hace que nuestro sistema nervioso de manera autónoma tome decisiones para que nosotros vivamos lo mejor posible. Pero tenemos otro sistema nervioso central, nuestro coco, que no para, que no deja que eso se produzca y se produzca el descanso que necesitamos para poder seguir llevando esta situación de cuarentena y tener la mejor salud. Porque es mejor tener la mejor salud posible que estar con una crisis de ansiedad constante, ¿no? Entre otras cosas porque sobrecargamos al sistema de salud y por atender a una persona con una crisis de ansiedad, a lo mejor dejamos de atender pues a mi padre si lo necesita, que ojalá que no, o al tuyo o a ti, ¿vale? Así que tranquilitos, lo más posible. Bueno, les sigo contando mi historia del sueño. Verán, resulta que nosotros como animales, aunque no le guste a algunos, somos básicamente diurnos, porque si realmente fuéramos básicamente nocturnos seríamos lechuzas o algo así. Entonces resulta que cuando empieza a disminuir la luz solar, llega un momento en el que empezamos a producir melatonina y nos empieza a entrar sueño, nos empezamos a ralentizar. Y resulta que a partir de cierta hora de la madrugada dejamos de producir melatonina, que es esa molécula maravillosa que nos induce al sueño,
y empezamos a segregar cortisol para que llegue más glucosa a las células y tengan su desayuno y se activen antes de que nosotros desayunemos. Es decir, liberamos la glucosa que tenemos en los músculos y en el hígado y llevamos el primer desayuno. ¿A que está bien? ¿No? Lo que pasa es que nosotros tenemos luz eléctrica y pasamos olímpicamente del ciclo autónomo circadiano que tenemos. Recuerdo mis abuelos decían, nosotros cenábamos con sol. Claro, no había luz. Había velas, pero también era un bien preciado. Y además había que levantarse temprano para ir a trabajar. Entonces, nosotros, en lugar de entrar en esa onda, nosotros nos sobreactivamos con cenas copiosas, los que pueden permitírselo, con cine que te activa y viendo noticias, el último vídeo en YouTube antes de dormir, entonces me voy a la cama así. Y luego no duermo, tengo pesadillas. Qué raro, ¿no? Pues eso es lo que hacemos muchos. Entonces, nuestra propia actividad del sistema nervioso simpático la sobreestimulamos. Es decir, si hay estresores externos, nosotros luego le añadimos más leña al fuego. Y eso hace que nuestra mente esté más activa, no nos permita el descanso, estemos más irritables, más desesperados y empecemos a tener todo tipo de malos funcionamientos. Porque estamos muy adrenalínicos, con mucho cortisol, o abatidos, agotados de tanto estrés y tensión muscular, respiratoria, ¿no? Y es curioso porque los animales que no se traumatizan, salvo los humanos, somos los únicos que nos traumatizamos. Y después de esto va a haber mucho estrés postraumático. Entonces es importante ahora encontrar apoyos, ayudas, ¿vale? Hay mucha gente que de manera desinteresada lo está haciendo, ¿vale? Les animo a ello también. Entonces, comentar dos cosas. Una, que la melatonina que no nos dejamos producir muchas veces la tenemos que comprar como fármaco para descansar, pero la verdad es que tampoco estamos muy dispuestos a hacer pequeños cambios en nuestro estilo de vida. Así que afortunadamente existe el fármaco y también existe la posibilidad de hacer pequeños cambios y de hacer psicoterapia también, hacer un proceso psicoterapéutico de apoyo. Entonces, por último, comentar también que nuestro gran aliado somos nosotros mismos y se llama sistema nervioso parasimpático, que es el que nos ayuda pues, a regular esas palpitaciones, el sistema cardiovascular, a tener mejores digestiones, es el que hace que el aparato digestivo funcione bien, que nos ayuda a regular nuestro sistema respiratorio, a tener la musculatura relajada. Y ahí la importancia del descanso, del sueño y de no utilizar mal la cabeza, no utilizar mal el coco. Saber en qué momentos puedes estar conectado a las noticias y es importante que hables, que no te tragues las emociones, pero que no te enganches solamente a eso todo el día, ¿no? Así que quería hablar sobre este tema, cuál sería el antídoto a esta sobreestimulación que hace que estos estados de miedo, de tristeza, de ira, se sobredimensionen. Entonces el antídoto obviamente es un trabajo psicológico interno.
Es un... primero hay que tener una exposición controlada a esos estímulos que vienen de fuera y a todo el proceso interno de estar con esa fijación dándole vueltas a la cabeza. Tenemos que saber limitar la exposición. Y para eso es importante estar activos, estar ocupados. Pon tu atención solo en una cosa. Si decides hacer reformas en casa, hacer algo, pon tu atención en el clavo y el martillo para que no te des un martillazo en el dedo. Pero pon la atención en una cosa y luego en otra. Descansa en la actividad. Para la gente que está trabajando ahí fuera, me preguntaba, bueno, no me preguntaba, se lo dije yo, una médico que está trabajando y colaborando en la UBI, encima sin que esa fuera su formación, que es otra. Eh, Encima está formándose, está reestudiando y además está trabajando. Loable. Un abrazo desde aquí para ti, que sabes a quién me refiero. Y yo le sugerí poner mucha atención en lo que hago para descansar en la actividad también, en las posturas en las que estoy, en oxigenarme aunque sea 2 minutos y estar solo ahí. Quienes fumen, no es buen momento para dejar de fumar. Yo no fumo, pero puedes utilizar el tabaco como un acto meditativo, estás poniendo atención a la respiración también, o al tiempo que es solo para ti, o para compartir la compañía de otro trabajador, otro compañero. Entonces, poner mucha atención en las transiciones entre si me estoy cambiando, si puedo estar sentado mejor. Yo ahora mismo lo estoy haciendo mientras grabo este vídeo. Respiro, trato de estar cómodo en mi postura para no cansarme. Ayer estaba cansado. Entonces, cuando uno no tiene la atención se cansa más. ¿Vale? Es como ser preciso en lo que hace. Es como si fuera, imagínate un artista marcial y tu mente está en lo que estás haciendo. No estás haciendo eso, cualquier cosa, y tu mente en otra, sino te centras. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es que cuando uno entra en el tatami, previamente te has cambiado de ropa, te has puesto el dobok, el karategi, la ropa que sea, ¿no? Lo puedes hacer de cualquier manera o lo puedes hacer como si tú estuvieras dejando los problemas que traes y centrándote en la ropa que te estás poniendo. Y es un proceso hasta que llegas hasta el tatami, saludas, entras y te concentras. Y estás lo que estás. Entonces una actividad puede suponer un descanso mental y liberarse otra energía corporal que antes estaba fijada a manera de tensión y ahora se libera. Así que un antídoto es la atención a lo que hago y el otro antídoto, como digo, es la exposición controlada a esos chats. No me desgasto en mi partido es mejor que el tuyo, la culpa es tuya, no es mía. ¿Cuánta energía se va ahí? Yo tengo un chat de amigos que cuando están ahí digo, joder, o sea, no. Es como preservo mi energía para otra cosa. Pero si la ideología se caracteriza porque precisamente es
ideología. Y a veces no da pie y al menos en este país parece que es más importante convencer al otro que ver qué puede haber de válido en el pensamiento del otro. Es como si fuera una competición de ganar o perder. Una competición de... es como el parchís. O gano yo o pierdo. Y olvidamos que en este momento debemos aprender a ganar todos. Es como win-win. Colaborar todos. Quería también mencionar un ejemplo respecto a esto de la exposición controlada. Yo soy muy metafórico y cómo preservar cierta calma, cierto control en esta que está cayendo. Pues está lloviendo como un chubasquero, no saliendo de casa, con un paraguas. Mi madre trabajaba en un hospital público, está jubilada, y trabajaba como auxiliar de radiodiagnóstico en urgencias, en rayos X. Y cómo se protegían ella y los demás compañeros de los rayos X, que pues con una exposición controlada y con medidas de seguridad. Si no fuera así, pues mal estaríamos. Es decir, hay una exposición controlada a los rayos X, hay paredes y mamparas blindadas, se usan máquinas cada vez más seguras, el personal tiene que usar un dosímetro para ver el nivel de radiación que pueda haber estado soportando por una exposición nociva, ¿no? Y ahora tenemos que aprender a ponernos nuestro propio dosímetro, ¿no? Para ver cuánto mal rollo, cuánta mierda estamos tragando y nos estamos generando. Y yo siempre he dicho que el cuerpo es un indicador, ¿no? Las sensaciones físicas de cuánto de acelerado estamos, de cuánto de... que dónde está nuestra mente, dónde se nos fue la cabeza, qué nos tiene preocupados. Y estar más preocupados, insisto, lo que hace es que enfermemos más. Tenemos que encontrar momentos como animalitos que somos, momentos de calmar el cuerpo, calmar la mente, calmar las emociones. Y si queremos estar ocupados, pues nos ponemos también colaborativos. Es una gran opción para el miedo y otro tipo de activaciones negativas, sensaciones de injusticia. Colaborar con quien lo necesite, con los grupos que están saliendo, con las ONG existentes, la Cruz Roja, no sé. Me parece que esa es una buena opción. También creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento en el que mucha gente se desespera por salir. Pero tenemos que aprender a aguantar un poquito más, a poner la atención en el día a día. Y esto es un esfuerzo, no es una idea útil. Seguramente si yo hubiera vivido esto hace 20 años no tendría los recursos que tengo hoy para decir lo que estoy diciendo. Y más cosas que quiero comentar de este pequeño guión que me he hecho. Que bueno, que cuando recordamos que es un esfuerzo esto de quedarse en casa, cumplir la cuarentena y tener medidas de higiene si salgo, si vuelvo a entrar en casa, si limpio los alimentos con agua y lejía, quien quiera hacerlo, que además se recomienda.
recordar que hay quien descansa mucho menos, que tiene que hacer todo eso y no descansa pues por atender pacientes en los hospitales, por dar soporte también a toda la maquinaria sanitaria, informáticos, administrativos, ¿no? Y que hay quien no descansa por encontrar un tratamiento, una vacuna. Entonces nosotros podemos hacer de ese pequeño sufrimiento una ofrenda a, a todos los demás, que esa pequeña ofrenda por la vida de los demás. Puedes no hacerla. A mí me viene eso, ¿no? De hacer un poquito, ponerte al servicio de los demás, de trabajar la parte más solidaria, más compasiva. Insisto, es voluntario. Bueno, pues creo que ahora durante un tiempo la vida es esta y hay que estar atento a las pautas sanitarias y quiere a la sociedad que quienes sigan dando las pautas sean quienes sepan, es decir, los médicos, virólogos, científicos y no otras personas que lo que quieran es contentarnos a corto plazo. No sea que pan para hoy sea más hambre para mañana, ¿no? Así que aliento pues a convivir con la realidad que nos ha tocado vivir, que es esta. También quería comentar a este respecto. Hace poco estuve viendo un vídeo del doctor José Miguel Gaona, que es psiquiatra, y con cierta calma, con tranquilidad. Creo que algo que sí me pareció muy útil era que tenemos que ganar esta guerra del virus siendo más inteligentes que el virus. Y de esto se trata, más inteligentes emocionalmente, porque esta guerra es en casa. Y además no es una lucha que podamos evitar. Así que podemos darle sentido a esto que estamos haciendo hoy. Y tengo un texto que escribí hoy que voy a leerlo, quiero leerlo, ya veré si lo incluyo en el vídeo. Se titula Distopía y Utopía. Resultó que un día cualquiera en China, alguien se despertó acatarrado y al poco casi todo el mundo tenía el mismo virus. No era un catarro cualquiera, mucha gente caía y resultó que no había mascarillas ni protección para todos. Mientras los chinos morían, en Occidente pensábamos que eso era cosa de chinos, hasta que pasó lo mismo. Y resultó que alguien dijo, esto es distópico. Nadie pensó que con la serie de los Walking Dead acabara otro virus. Hollywood cerró los estudios y a pesar de que nos hubieran bombardeado con películas de contagios diversos, a pesar de que los científicos avisaran de la que se venía encima, aquí estábamos a otra cosa, porque los chinos comen cosas raras como murciélagos, serpientes y pangolines. Así que llegó el virus y nos vimos tosiendo y muriendo más que en China. Y la distopía, palabra que no pronunciaba ni Dios, se convirtió en seña de identidad, como si diera una dimensión nueva a lo que estaba sucediendo, igual que antes pasó con la palabra dantesco, aunque casi nadie hubiera leído la Divina Comedia. Y en realidad, en lo que vivíamos era una fantasía pura, una utopía para occidentales en la que las pandemias no nos venían bien, como si fueran cosas del pasado o de pobres. Tomar medidas aparecía como algo absurdo si coincidía con fiestas o actos de un signo u otro. No,
Mejor no nombrar al bicho por si generábamos pánico o recesión. Así que resultó que lo que de verdad vivíamos era una utopía, la utopía de pensar que nunca viviríamos una pandemia, cuando solo era cuestión de tiempo cuándo aparecería. Vivíamos en la utopía del buen tiempo y ahora nacimos al mundo, expulsados del Edén a la distopía de la realidad. Una realidad que no alberga probabilidades, sino la certeza de que también tocan las vacas flacas antes o después. Nosotros vimos las barbas del vecino cortar y no pusimos las nuestras en remojo. Nos hicimos hipsters, olvidando que hasta las modas son pasajeras. Ahora lloramos en casa con el corazón encogido, totalmente distópicos, en el mundo real, como si fuera un mal sueño. Solo espero ahora que las campanas de alarma no se silencien de golpe, para caer también de golpe en errores ya viejos y que podamos aprender de nuestra escala en el mundo y que de verdad seamos más inteligentes que un virus que ni siquiera es técnicamente un ser vivo y que esa inteligencia se acompañe de paciencia, de buenos consejos, de ayuda de verdad, de planes que nos ayuden a todos, que aprendamos algo de todo esto. Quizás sea una utopía, pero no menos que la utopía fantasiosa en la que vivíamos antes. Bueno, pues queridos, esto es todo por hoy. Darles las gracias a quienes han estado aquí, recordarles que si quieren, estoy de acuerdo con Angie, es el momento de remar todos en la misma dirección, ya habrá tiempo de buscar culpables. De Carmen también, que habla de la concentración. Saludos a Carolina, a Gloria, a Paz y a Fito. Y bueno, pues cuando quieran hacerme llegar algún comentario me lo pueden enviar por aquí en Facebook, a Cuerpo, Emoción y Mente, o José Díaz de la Cruz, psicólogo. Subiré también este vídeo en YouTube, en mi perfil de José Díaz de la Cruz, psicólogo. Y ánimo, que de esta salimos para adelante todos, con energía, con fuerza, con ánimo, con paciencia también, ¿vale? Así que un abrazo de corazón. Hasta luego.